Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón, que, como seguramente se dan cuenta, está prácticamente de estreno de Salón de Actos, así que espero seguramente sea la primera vez que vienen en este nuevo Salón de Actos, porque lo hemos inaugurado el día 18 del mes pasado, y espero y deseo que no sea la última, sino que sea la primera de muchas veces que nos acompañen esta tarde aquí para acontecimientos que estoy seguro van a ser de gran altura intelectual, como el que nos concentra aquí esta tarde, ¿no? Porque Javier Rodrigo nos ha regalado un libro generalísimo que edita Galaxia Gutenberg. Quiero agradecer a Blanca Navarro y a la editorial que nos ha elegido también para presentar esta tarde el libro aquí, y a Mercedes Cabrera, que es una persona vinculadísima a esta casa porque ha sido patrona un montón de años, ha sido maestra de muchos de nosotros. Además, aquí ya saben que hacemos biografías y tenemos un seminario de biografía e historia, y Mercedes nos ha regalado alguna de las mejores biografías de la historia empresarial, diría yo, española, desde luego la de Urgoiti, por tantos motivos, vinculada a esta casa, y también la de Jesús de Polanco, que también tiene alguna relación, desde luego, con las obras completas de Ortega y Gasset, porque las editó Taurus, y ahí hubo una intervención del propio Jesús en ese sentido, y por tanto, digamos que hoy estamos entre amigos, en una casa que se dedica en buena medida también, y uno de sus nervios medulares es la historia, para celebrar un gran libro de historia que nos ha regalado Javier, generalísimo. Enseguida vamos a hacer el comentario. Mercedes, la profesora Cabrera, va a hacer una intervención inicial planteando una serie de cuestiones, e inmediatamente el autor nos planteará unas reflexiones, pero se trata, y es el espíritu también que anima no solo a esta casa de siempre, pero desde luego desde que me honro en dirigir el Instituto Universitario de esta institución, siempre procuramos que sea una cuestión dialogada y digamos, muy estimulante desde el punto de vista intelectual, ¿no? Yo sí quiero decir una cosa del libro antes de cederte la palabra, querida Mercedes, y es que me ha encantado el giro narrativo, como le decía el autor antes de entrar, que ha utilizado para los capítulos, porque no solo hay que contar cosas interesantes, bien fundamentadas, estructuradas y estudiadas, sino, como decía Raymond Carr, tan vinculado a muchos de los que aquí nos habéis enseñado a hacer y a comprender la historia, los libros de historia es como un iceberg. Lo que se ve, el producto que queda es bellísimo, ¿no? Uno se queda admirado ante el hielo que sobresale y dices, oh, qué cosa, pero por debajo tiene una tonelada de fundamentos, de rigor, de citas, de trabajo de archivo que Javier nos ha regalado. Bueno, Mercedes, tuya es la palabra, estás en tu casa, deseando escucharte. Pues muchísimas gracias, Antonio, y enhorabuena. Es la primera vez que entro en este espacio totalmente reformado, y la verdad es que es un salón de actos muy impresionante y también bastante acogedor, tengo que decirlo, nada frío, ¿no? Es un placer volver a esta casa, de la que efectivamente formé parte del patronato durante bastante tiempo y que nos acogió a un seminario de historiadores que viene durando muchos años. Más de 30. Y que se celebró así. Sí. Pero bueno, vamos con el libro. Yo quiero empezar dándole la enhorabuena a Javier, porque creo que es un libro, no solamente es un libro excelente, sino que tiene una serie de componentes que lo hacen especialmente atractivo, que es un poco lo que voy a intentar decir ahora en unos minutos de introducción, porque yo creo que efectivamente lo mejor es luego el diálogo, ¿no? Bueno, Javier tiene detrás unos miles de páginas publicadas sobre políticas de la violencia, guerras civiles, en el periodo de entreguerras. Bueno, el último con tu compañero David Alegre, es una historia de las guerras civiles hasta prácticamente ahora, ¿no? Son muchos cientos de páginas que acreditan que Javier conoce perfectamente las bases sobre las que ha montado este libro,
que, a diferencia de los anteriores, es un libro centrado en una persona, ¿no?, que es Franco. Como todos sabemos, la bibliografía sobre franquismo y sobre Franco es inmensa, en diferentes etapas, como señala Javier en su libro, y no sé hasta qué punto tiene que ver con el hecho de que estamos asistiendo en los últimos años a una atención especialmente dirigida hacia los grandes personajes de la historia. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que tenemos ahora mismo una vida política en casi todo el mundo muy personalizada, es decir, de grandes líderes que no voy a entrar a calificar cómo, pero es verdad que estamos viviendo una época de una fuerte personalización de la vida política, y eso se está notando también en las publicaciones, en libros de historia, pues desde el que publicó hace unos años Margaret Macmillan, al más reciente de Kershaw, el biógrafo de Hitler, que ha publicado un libro que se llama Personalidad y Poder, forjadores y destructores de la Europa moderna, en el que, sorprendentemente, está Franco. Es decir, entre los personajes más, los nombres que a todos se nos ocurrirían, de pronto está Franco, y en alguna entrevista que le hicieron a Kershaw, que estuvo aquí presentando el libro en Madrid, fue por qué estaba Franco incluido ahí, y entonces, bueno, dio una explicación que luego es lo que más o menos cuenta en el capítulo del libro dedicado a Franco, ¿no?, que bueno, el papel que desempeñó en la historia de Europa la Guerra Civil Española, pero también el conflictivo y complicado espacio que ocupó España durante la Segunda Guerra Mundial, abonaban la idea de que Franco pues, era un personaje digno de estar ahí. Entonces, en este libro, Javier Rodrigo no hace una biografía de Franco, ni pretende hacerlo, lo dice. No es una biografía de Franco. Dice en algún momento que hay mucho de reflexión personal en este libro, una cosa que sorprende en la lectura, es decir, las afirmaciones personales, las interpretaciones muy personales, utilizando el yo, que es una cosa, ¿no?, de yo opino, yo creo, yo estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo, no creo que tal. Es decir, hay mucha intervención personal, y es verdad que es una reflexión personal. Él mismo dice que es una reflexión personal que tiene detrás toda una serie de reflexiones compartidas con muchos otros autores que han escrito sobre Franco y el franquismo. Y dice algo que el otro día, hablando con él, le comenté, porque de pronto me pareció algo relevante para entender el libro. Dice Javier Rodrigo que han sido varias las generaciones de historiadores, admirables todos ellos, que se han acercado a la vida de Franco y han desmenuzado su biografía. Dice, la mía, es decir, tu generación, la de los nacidos en la segunda mitad de los 70, después de muerto el caudillo, aún no lo ha hecho. Es decir, es como, ¿no?, se presenta su libro como el primer libro, entiendo, ¿no?, escrito por alguien de tu generación sobre una figura que no llega, con la que no conviviste, es decir, que no llegaste a conocer, y bueno, este tipo de afirmaciones lo que hace, aparte de hacerme sentir un poquito anciana, porque yo sí me acuerdo perfectamente de Franco, de pronto he pensado que, bueno, que tenía cierto sentido reconocer esto, porque lo que hace Javier Rodrigo es, él mismo lo dice, repito que hay mucha afirmación personal, dice, esta es mi mirada sobre la historia, los mitos y la biografía real o imaginaria de Francisco Franco Bahamonde. Es decir, es su Franco a partir fundamentalmente de las biografías escritas en las sucesivas oleadas, desde las primeras hasta las últimas. Y esta afirmación, ¿no?, de mi mirada, es decir, esta personalización de la mirada, encajándola dentro de una nueva generación
que habla sobre Franco. A esto se suma algo que yo creo que también subyace en el libro, bueno, subyace no, es explícito muchas veces, ¿no?, en el libro de Javier Rodrigo, quizá en algún otro, se me ocurre que en el de Paul Preston, que por cierto acaba de reeditar también su, no me acuerdo cómo se llama, el libro de Preston, mito, bueno, no sé, que es una, iba a decir obsesión, no sé si es una obsesión, ¿no?, por intentar explicar cómo era Franco. Es decir, no lo que hizo, que ya lo sabemos, aunque lo que haces en tu libro es, en los sucesivos capítulos, luego entramos en ello, ¿no?, es ir desmontando y ajustando a lo que se sabe lo que se dijo sobre aquello, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Es decir, bueno, ajustar la construcción de la imagen, de las sucesivas imágenes de Franco, ¿no?, que se van superponiendo unas a otras, a lo que ahora sabemos que tienen de cierto o de no. Un poco esta es la idea, desmontar, ¿no?, las imágenes construidas, pero hay, yo creo, una, repito, no es una no digo obsesión en sentido peyorativo, pero sí como una especial preocupación por saber esto que hizo Franco, ¿lo hizo porque era como era o fue fruto de las circunstancias o hubo más opciones? ¿Qué tenía que ver su carácter o su forma de ser? Que evidentemente no sería la misma necesariamente desde el comienzo, porque va cambiando, ¿no? Y tienes al final en el libro una nueva reflexión muy personal y también chocante, que voy a leer, son 2 líneas, ¿no? Después de hablar del último, ¿no?, de la última etapa, la que tiene por título Criminalísimo, ¿no?, que es el último capítulo del libro, haces toda una reflexión sobre lo que ha quedado, ¿no?, del mito de Franco, después de todas estas superposiciones de imágenes, y dices, para eso ha quedado Franco hoy, para la nostalgia, para la broma cruel, para el sensacionalismo, menguada su deseada trascendencia hasta una irrelevancia de la que lo rescatamos ya casi solamente los historiadores, visto así, casi produce más lástima que rechazo. Esto es de tu generación. Desde luego, de la mía, no se nos ocurriría decir esto, ¿no? Entonces, por eso, hilando una cosa con la otra, me parece que independientemente de todo lo que se ha escrito sobre Franco, biografías, pero también, ¿no?, conversaciones, en fin, toda la inmensa bibliografía que hay, este libro tiene la originalidad de una perspectiva diferente, aparte de unas fuentes ingentes. Es decir, esto no es una improvisación ni una visión superficial, ¿no? Aquí hay una base de documentación enorme que se suma a la que ya tenías en relación con los libros anteriores que habías, ¿no? Bueno, y todo esto lo hace, y ya aquí paro y dejo a Javier que comente o que comentemos, y todo esto lo hace en una serie de capítulos que, como ha dicho Antonio, titula de una manera muy gráfica, ¿no?, que son Paquito, primero, es la infancia, ¿no?, una infancia en la que dice Javier que resulta difícil encontrar ese héroe que luego, ¿no?, el origen de ese héroe que luego se fabricó. El segundo capítulo es Comandantín y digamos, el tema fundamental es África, es decir, es la juventud militar de Franco en África, con esa pregunta tan de hasta qué punto su brillante carrera militar fue consecuencia de grandes éxitos que luego se contaron, o de una ambición y una búsqueda de méritos insistente, cosa que parece bastante demostrada, ¿no? El tercero es general, y esto es la República, sí. Y el eje fundamental es hasta dónde llegó la lealtad de Franco al régimen republicano y hasta qué punto fue protagonista de la conspiración militar
que no, aunque luego se haya dicho que sí, porque sabemos que Franco se suma en el último momento. El siguiente es generalísimo, es, como dices, tu capítulo más largo porque es central, es la guerra civil, ¿no? Es la construcción del mito del héroe, la teoría del caudillaje, todo esto en torno a la guerra civil. El siguiente es el caudillo, esto es la paz y la actuación heroica de Franco consiguiendo la independencia de España en un contexto internacional complicado, ¿no? Ahí está, bueno, la entrevista en Hendaya con Hitler y todo lo que se escribió sobre ello, y ahí también insistes. O sea, tenemos Paquito, comandantín, general, generalísimo, caudillo, su excelencia. Su excelencia es el buen dictador, ¿no? Es, bueno, el cambio de imagen, los 25 años de paz, el desarrollo, esta convicción de Franco de que él había conseguido resolver el problema de España, como dices en algún momento, ¿no? El siguiente capítulo es el jefe del Estado, los últimos años, hasta qué punto Franco es irrelevante o no, es la pregunta. Y el último, criminalísimo, que es, bueno, pues, más allá de, ¿no? Una vez muerto Franco, ¿qué pasa con su imagen, ¿no? Con lo que se escribe sobre él? Bueno, entonces, a lo largo de todos esos capítulos, que, repito, con una carga ingente de referencias, Javier Rodrigo va desmontando las imágenes construidas a posteriori, unas muy inmediatas y otras más lejanas, ¿no? Sobre el personaje. Y ahora ya te dejo que... Me dejas abrumado. Hombre, no, abrumados los que vamos a... Bueno, ya lo he leído, ¿no? Los que van a leer el libro. Bueno, pues muchísimas gracias Antonio, por cedernos este espacio tan maravilloso que verdaderamente, bueno, es precioso. Realmente no tengo muchos adjetivos para describirlo más allá de ese. Y muchísimas gracias, Mercedes, primero por haber aceptado la petición, la propuesta de que bueno, pues presentases mi libro, y segundo, bueno, yo creo que ha quedado más que evidente con tu presentación de por qué tenía mucho interés. De hecho, estaba pensando que voy a seguir escribiendo libros para que me los pueda seguir presentando Mercedes Cabrera, porque realmente una y los míos, yo también te voy a invitar a los míos. Una presentación de esta altura y de esta calidad intelectual y humana es verdaderamente un prodigio y un orgullo. Te lo agradezco sinceramente, entre otras cosas porque es algo que también hay que confesar. Mercedes y yo no nos conocíamos personalmente, nos conocíamos de lecturas, pero no personalmente, ¿no? Claro, Mercedes, en tanto que maestra de historiadoras y de historiadores, sobre todo en un rango muy específico, como tú muy bien has señalado, que es el de las biografías, para mí era como un lujo, ¿no? Que poder contar con tu voz aquí, evidentemente, ¿no? Entre otras cosas porque, como bien has comprobado, aunque no has usado el término, esta no es una biografía, sino que yo la llamo una metabiografía, que es una cosa que me toca explicar todas las veces, ¿no? ¿Qué es eso de la metabiografía? Bueno, pues es una biografía de biografías, ¿no? Intento no perder la línea vital de Franco. La cojo desde el nacimiento y la acompaño hasta la muerte y más allá. También esto es una apuesta, me atrevería a decir, historiográficamente generacional, ¿no? La de hacer un capítulo criminalísimo, ¿no? El capítulo de la vida post-mortem. Ya sé que es un oxímoron, ¿no? Pero en cierta medida me interesaba porque, a diferencia de lo que hacen los biógrafos, es decir, detenerse en el momento del fallecimiento del biografiado, a mí me interesaba mucho observar el recorrido ulterior, ¿no? De los mitos adheridos a la biografía de Franco, y con todo esto, pues como bien has señalado, construir en realidad un libro que intenta acercarse a la figura de Franco a partir, evidentemente, de una serie de preguntas, ¿no? De preguntas, sobre todo, básicamente una o dos, que yo creo que son las centrales y las que me mueven a mí a la hora de plantear esta investigación, ¿no? La primera, intentar indagar o acercarme a intentar entender el espacio que ocupa hoy y que ha ocupado en hilo tempore Franco en la vida y en la identidad de las españolas y de los españoles, ¿no? E intentar hacerlo a través, bueno, pues de la larga duración de los mitos adheridos a su figura. Yo en realidad
Es verdad que hago una reconstrucción del periplo vital, pero por suerte y gracias a Preston ya no es necesaria, ¿no? A Preston, a Fusi, a Moradiellos, a Cazorla, a Rey Tapia, a quienes han investigado y han reconstruido la biografía, ¿no? A mí me interesaba utilizar la biografía, pero sobre todo utilizar las biografías para entender el mito y su larga duración. En cierta medida he planteado también una pequeña arqueología conceptual, ¿no?, de los mitos que aún hoy persisten seguramente, pero no ya en la literatura política, no ya en el debate político, sí en el debate historiográfico y sí en el espacio, digamos, en el que Franco está más presente, que no es otro que las mensajerías por WhatsApp y los memes de WhatsApp, ¿no? A fin de cuentas, es un poco la frase que tú decías al final, ¿no?, que Franco ha quedado para la burla cruel, para el meme, ha quedado básicamente, ¿no?, para una cierta intrascendencia política. Eso también un poco va en la línea de una de las ideas que yo intento sostener, sobre todo en la parte final del libro, ¿no?, y es que realmente, por mucho que pueda quedar herencia de la dictadura, evidentemente, en el sistema político español y en la cultura y en la identidad de las españolas y de los españoles, la presencia realmente de Franco es irrelevante y además es muy poco reclamada por nadie. Quiero decir, nadie reclama, realmente, salvo algunos grupúsculos realmente que yo me atrevería a llamarlos anacrónicos, realmente nadie reivindica a Franco per se, ¿no? De hecho, yo este libro lo empecé a pensar en 2019, lo empecé a pensar, en realidad, las preguntas que forman parte del libro ya están presentes desde la lectura de la biografía de Preston allá por 1993-94, pero me interesaba mucho, me empecé a acercar realmente a la posibilidad de escribir este libro con la exhumación de 2019, ¿no? Cuando comprobé, sobre todo, pues que tanto en Twitter o en los medios de comunicación, en los foros digitales, en forocoches, en sitios así, ¿no? Bueno, pues en fin, la presencia que ocupaba Franco era o la del estereotipo salvaje o la de la repetición continua y constante de los mismos mitos que se habían construido durante la propia dictadura, lo que me interesaba mucho, ¿no?, la larga duración de estos mitos, ¿no? Eso era una de las grandes preguntas, ¿no?, la arqueología del mito. Luego hay otra pregunta que para mí es fundamental y que forma parte, me atrevería a decir, del ADN de la historiografía española, de cualquier historiadora y de cualquier historiador que haya trabajado sobre el siglo XX español, ¿no? Básicamente la historiografía se ha preguntado alrededor de por qué la República perdió la guerra y de por qué dura tanto el régimen franquista, ¿no? Y a mí la idea de acercarme a la pregunta de la larga duración del régimen a través de la legitimación, en última instancia, de su clave de bóveda, que es el propio generalísimo, el propio Franco, me resultaba muy atractiva, entre otras cosas, porque he tenido la impresión siempre de que la literatura, de que las biografías de Franco no han sido lo suficientemente bien entendidas como género de literatura política en España, que no son simples biografías, que son mecanismos de legitimación de la clave de bóveda del poder, que son mecanismos de legitimación del poder de Franco, ¿no? Y que en cierta medida reflejan, en la medida en la que las biografías puedan ser reflejos de tendencias culturales o de mecanismos de comprensión del mundo, pero que reflejan en cierta medida también, o que establecen un diálogo con aquello que las españolas y los españoles piensan sobre Franco, independientemente si leen o no las biografías, ¿no? Porque lo que encontramos en las biografías es básicamente la solidificación del mito constante, ¿no? Todos los elementos que os he señalado y algunos más, ¿no? El Franco imbatible, el Franco militar invencible, el Franco en fin, imprescindible en la sublevación, ¿no? El Franco que jamás traiciona a la República porque la República se traiciona a sí misma, ¿no? El Franco pacificador de España, el Franco que salva a España de la vorágine de la Segunda Guerra Mundial. Y casi siempre para usted de contar. En realidad, esto es una cosa interesante. Quienes se han acercado previamente a los mitos de Franco, Cazorla, Moradiellos, etc., casi siempre se han detenido en el 53, ¿no? 53-56. Rey Tapia decía que Franco en el 53 se jubila.
Lo cual para mí no es cierto. Quiero decir, Franco se puede jubilar de algunas de sus funciones, pero se convierte en otras. Franco se convierte en una hipóstasis de España, en el espacio de poder. Esto lo dice el propio Fontana Tarrats, ¿no?, el falangista biógrafo de Franco, que Franco se convierte en el espacio en el que se desenvuelve todo el poder en el propio régimen, ¿no? Y ahí me interesaba mucho acercarme a eso. También es una larga duración, también en los años 50, en los años 60, el concepto de benestarismo asociado a la propia figura de Franco, que se autoerige, ¿no?, como el gran benefactor de la sociedad española. Franco decía de sí mismo, lo escribe en algún momento, que su gran obra no es el Valle de los Caídos, bueno, perdón, de Cuelgamuros, que ahora desde anteayer hay que decir Cuelgamuros. Ya sé que decir Valle de los Caídos me convierte en un disidente de la norma, ¿verdad? Pero yo voy a seguir diciendo Valle de los Caídos, ¿no? A mí lo de Valle de Cuelgamuros no me termina de gustar o de convencer. Franco decía que su gran obra no era el Valle de los Caídos, sino la clase media, ¿no? Claro, esto es curioso porque el después es un mito recurrente presente incluso en la actualidad, ¿no? ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Por esto último que has dicho. En tu libro se transparenta, y bueno, lo dices explícitamente varias veces, que uno de los mejores propagandistas y por lo tanto legitimadores de Franco es el propio Franco. Sí. Es decir, que actúa como elemento fundamental en la asunción de todos esos mitos que se van construyendo y que, yo creo entenderte, él se los cree. Sí, sí. ¿No? Yo no tengo ningún motivo para pensar que no se los creyese, ¿no? Quiero decir, no tengo ninguna prueba empírica verificable con la cual yo pueda decir ninguna entrevista, ningunas memorias de su hija, nadie que niegue la premisa, que por otra parte no es mía, es de Paul Preston, según la cual Franco se creía su propia propaganda, ¿no? Yo creo que no solamente se la cree, también la emana. Es decir, en cierta medida él es un propio emanador de narrativa, de discurso legitimador, ¿no?, en muchos ámbitos, lo cual nos multiplica exponencialmente el relato y la proyección de la figura de Franco en muchísimos ámbitos, ¿no? Algunos de ellos muy incluso blasfemos, si se me permite, porque Franco, que no era muy piadoso, al menos hasta su matrimonio, después sí, por influencia de su mujer, ¿no? Franco acaba convirtiéndose en una persona muy piadosa, muy religiosa, muy creyente, y sin embargo eso lo combina con un hecho que para mí es fundamental, y es que yo creo que él cree sinceramente en el mito fundamental de su propia figura y del régimen que él encabeza, que es el mito de la providencia, el mito de estar guiado por Dios, por la providencia, que es Dios en persona quien le salva la vida en 1918 al desviar la bala que le tenía que matar, que es Dios en persona el que le pone en su vida momentos de reflexión para que pueda estudiar ciencias sociales, política, economía. Eso lo dice en alguna ocasión, en algunas entrevistas o en algunos esbozos. También es verdad que sobre Franco hay un problema, y es que nos falta el Arca de la Alianza, es decir, sus supuestas memorias, ¿no? Las memorias que, según Lara, a la sazón editor jefe de Planeta, decía haber visto y pensaba publicar, esto lo cuenta en el Ola. Es que, claro, otra de las fuentes que yo he utilizado para este libro es la prensa rosa, que casi nadie había utilizado previamente, pero que es una fuente fundamental que nadie había entendido, pero que es una de las publicaciones políticas por antonomasia en este país. Es que pone 3 millones de ejemplares cada semana en la calle, ¿no? Entonces eso es súper interesante para ver también la imagen pública de Franco, ¿no? Franco se creía, sinceramente, el mito de la providencia, ¿no?, y siempre actuará en consecuencia. Cuando en 1959 él escribe unas anotaciones así a vuela pluma, que después se pueden encontrar en la Fundación Nacional Francisco Franco, donde yo no he ido, pero pude mandar a un investigador, digamos, a mi nombre para buscar entre los papeles de lo que se pueda encontrar, ¿no? Encontramos un documento muy interesante, unas notas manuscritas sobre el propio Franco, según las cuales se puede ver cuál era el proyecto de Franco para el Valle de los Caídos, ¿no? Y él dice, en algún momento, aparte de algunas ideas bastante vagas, ¿no?, sobre el monasterio, etcétera, etcétera, dice, sería interesante hacer del Valle de los Caídos un gran relicario de los santos españoles, ¿no? Entonces, utilizar el Valle de los Caídos para tener allí la mano incorrupta de Santa Teresa, que le acompaña a todos los viajes, como bien sabido, a trasladar al Valle de los Caídos también los restos de Santiago Apóstol, desde la Catedral de Santiago de Compostela hasta el Valle de los Caídos, y luego, por supuesto, el último enterramiento del último santo español,
que sería él mismo. No. Porque no hay que olvidarse que en 1959, cuando está paseando con Diego Méndez por detrás del altar mayor del Valle de los Caídos, le señala la que será su tumba y le dice: Méndez, aquí yo, aquí yo. Y eso en consonancia en el momento en el que él mismo está planteando que el Valle de los Caídos se convirtiese en un relicario de los santos españoles, ¿no? Que esto sea una anécdota o no, es debatible, por supuesto, pero se conecta también, y ya ahora seguimos, pero se conecta también con algo que yo encontré, una cosa que no había leído nadie, que yo no había leído en ningún sitio. Claro, nadie la había utilizado porque es una fuente, porque es una información que aparece en una fuente que nadie había visto antes, que es la de la prensa rosa, de nuevo, ¿no? Buscando entre la prensa rosa la vida post-mortem de Franco, ¿no?, los años posteriores, me encuentro una entrevista que le hace Jaime Peñafiel a Pilar Franco, a su hermana, ya en 1976, en el piso de Hermanos Becker, ¿no? Además así, pues con todas las aves disecadas y los búhos y una cosa como muy aterradora, ¿no? Y Pilar Franco le dice una cosa muy interesante a Jaime Peñafiel, le dice: mire, Jaime, usted no sabe esto, pero yo se lo voy a contar. El día del funeral de mi hermano, claro, era el único que podía llamar mi hermano, bueno, aparte de su hermano Ramón y de su hermano Nicolás, ¿no? Decía, el día del funeral de mi hermano, que había miles de personas esperando, haciendo fila para rendir el último adiós al generalísimo, muchas de estas personas le dejaban a mi hermano anotaciones manuscritas pidiéndole milagros. Y se las dejaban cerca del ataúd, ¿no? Se las dejaban, no podían acercarse al ataúd, evidentemente, pero las dejaban en el cordón, las dejaban cerca, ¿no? Milagros en plan, generalísimo, salva a mi hija que está enferma de cáncer. Por favor, salva mi matrimonio, ¿no? El propio Dalí también lo decía. Dalí, que, con su genialidad y su locura, ¿no?, consideraba a Franco el último de los santos españoles en la tradición de la mística española, ¿no? Claro, esto evidentemente puede ser una anécdota, ¿no?, pero yo creo que es una anécdota reveladora de algunas de las ideas a las que generalmente la historiografía no hemos sabido ver con suficiente atención, ¿no? El hecho de que el régimen franquista pudo ser fascistizado al inicio, después posfascista, después benestarista, desarrollista y todo lo demás, pero siempre mantuvo una clave de bóveda, Franco, y siempre legitimado en una clave de lectura, la providencia. Y este elemento binario, ¿no?, Franco, la providencia, España, ¿no?, se mantiene desde su elección a la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936 hasta el final de sus días y hasta incluso más allá, ¿no? Y ahí me interesaba ver si esto estaba presente en las biografías, y está. El elemento central, el elemento vehicular, el elemento que convierte desde mi punto de vista también al régimen franquista en una suerte de teocracia fundamentalista, ¿verdad?, es el elemento de la providencia, y está presente porque Franco lo quiere, porque Franco lo decide así, porque emana de Franco esta idea de haber estado guiado por la providencia. Un último detalle: cuando Sáez de Heredia le hace una última entrevista en 1964, si no recuerdo mal, para la versión cinematográfica de Franco, ese hombre, le hace una entrevista muy interesante, está en YouTube. Finaliza, pues además se le ve que Franco está leyendo, ¿no? Pues Franco tenía sus limitaciones también digamos, en el discurso público, está leyendo, y al final Sáez de Heredia le dice que Dios lo quiera durante muchos años, ¿no? Y dice Franco, está en YouTube, ¿no?, él siempre nos guía. Él lo dice en primera persona, dice que a él Dios directamente le está guiando, ¿no? Bueno, pues esto era un poco una clave de lectura que a mí me interesaba mucho encontrar, ¿no?, en sus biografías. Y en este sentido, porque también en tu libro aparece, o lo dices de alguna manera, ¿es posible comparar a Franco con otros dictadores, digamos, coetáneos? Es verdad que ninguno tiene la longevidad de Franco en el poder y por lo tanto se hace difícil hacer comparaciones de ese tipo, ¿no? Pero esta descripción que acabas de hacer difícilmente encajaría, se me han pasado una serie de nombres por la cabeza y yo creo que difícilmente encajaría en ninguna. Con todos a la vez, no.
con ninguno solo, con muchos en determinados momentos de su vida, sí, pero uno que responda a toda una dinámica tan compleja como la del arco vital de Franco, yo creo que ninguno. A pesar de que, como es bien, yo sobre esto hago incluso, en el capítulo final, hago una especie como de resumen de todas las comparaciones a las que se ha puesto a Franco, digamos, con todos a quienes se les ha comparado. Y el listado es delirante, o sea, el listado es infinito, ¿no? Por supuesto, Napoleón, como el general tan joven, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también Hitler, también Mussolini, por supuesto, pero luego hay quien lo compara con Pío XII, hay quien lo compara con, con Perón, hay quien lo compara con Salazar, hay quien lo compara prácticamente con De Gasperi, con De Gaulle, prácticamente, claro, Franco era tan poliédrico, esto es un poco también una de las conclusiones, ¿no? Claro, haberme acercado a través de una panoplia tan amplia de narrativas, a final de cuentas, pues he estado trabajando con unas 50, 55 biografías publicadas, ¿no? Haberme acercado a una panoplia tan amplia y también en la larga duración, es decir, no solamente las originales, ¿no? Los Arrarás, Manuel Aznar, Millán Astray, los que publican durante la Guerra Civil, ¿no? Sino haberme acercado a las biografías también de los años 50, 60, 70, ¿no? Te acercan, digamos, a un personaje de una enorme complejidad desplegada en el tiempo, ¿no? Y además de una complejidad también basada en un hecho que yo creo que es bastante objetivable en sí mismo, y es que era, aparte de que tenía una personalidad bastante sui generis, como todos, evidentemente, ¿no? Tenía una férrea fe, o sea, basa también muchas veces su imagen pública en una férrea defensa de su propia intimidad, ¿no? Entonces, Franco es muy inasequible, Franco es muy inaccesible, es difícil acercarse realmente a Franco. A mí por eso me interesaba mucho precisamente la prensa rosa, porque permite acercarse a Franco a través de quienes le quieren, a través no de quienes le conocen, sino de quienes le quieren, ¿no? De quienes le aman. No. Franco también es amado, Franco también ama, por supuesto. Esto es una cosa que a mí me molesta mucho de ciertas biografías que son abiertamente antifranquistas y que son, en fin, denigratorias, abiertamente denigratorias, que se basan en el escaso atractivo de Franco, en la voz aflautada, en la adiposidad abdominal, en la alopecia juvenil, ¿no? Como si ser calvo fuese una cosa mala, ¿verdad? Todos sabemos que la alopecia es un rasgo de virilidad y de hermosura, ¿no? Y de ser buena persona. Y como ser zaragocista, que era Franco también, y yo también, Franco y yo compartimos, aparte de ser alopécicos, ser zaragocistas. Por cierto, una cosa que casi nadie había descubierto, pero que Franco era seguidor del Real Zaragoza, ¿no? Una cosa también muy, muy interesante y muy significativa, porque Franco pasó, entre otras cosas, murió de la tromboflebitis que le provocó haber pasado muchas horas delante de la televisión viendo partidos de fútbol, ¿no? Sobre todo los del Mundial, ¿no? Haberse acercado a esta figura tan poliédrica lo hace muy difícilmente comparable, ¿no? Yo al final acabo proponiendo una descripción un tanto arriesgada, si se quiere, ¿verdad? Pero que yo creo que el propio Franco habría aceptado, si se me permite, después de tanto tiempo acercándome a la figura, ¿no? Que a él no le habría disgustado. Creo que Franco es un ejército de un solo hombre, que basa su vida básicamente en la milicia, sobre todo, donde la milicia es su objeto fundamental. Él también lo dirá a través de sus nietos y de su hija, ¿no? A su hija le dirá, cuando yo era hombre, cuando yo era persona, refiriéndose a los años antes de la República. Después de la República se convierte en otra cosa, ya no es persona, ya es ese espacio de poder del que hablaba Fontana Tarrats, ¿no? Y es sobre todo un hombre pues con una... No sé si guiado por la providencia y predestinado para el poder, desde luego, pero con una obstinación por el poder y una capacidad, digamos, de determinación absoluta y totales, y que yo creo que ni el franquismo ni el antifranquismo pueden negar. Esto es totalmente... Yo estoy intentando repasar... No, es decir, estamos acostumbrados, lo has dicho tú también, a biografías o libros sobre Franco que oscilan entre, bueno, constructores de mitos y destructores de mitos, es decir, los que alaban por encima de cualquier otra cosa y los que destruyen. Sí. Y en tu libro eso no está. No. Entonces, yo creo que es una visión bastante nueva. No sé si es un asunto generacional, como dices tú en tu libro, pero es un acercamiento, iba a decir,
mucho menos apasionado de lo que habitualmente han sido, de un lado y del otro, los libros sobre Franco, las biografías y los libros, incluidos muchos de los que se publicaron de mis conversaciones con, empezando por su primo y tal, que son tremendas, ¿no? Y entonces, tú haces afirmaciones, como he dicho al principio, muy personales acerca de determinados hechos para decir, esto era mentira, es decir, esto no fue así, aunque el mito lo haya construido, esto no fue así, y ahí digamos, te pringas, ¿eh? Y sin embargo, la construcción general del libro es mucho más desapasionada, ¿no? Ese final, ¿no?, de que da más bien lástima Qué rechazo, sí. que rechazo, es un poco una descripción, yo creo que del tono general del libro, ¿no? Te lo agradezco mucho que lo hayas visto así, porque la verdad es que sí que hay pasión. Es decir, es que es un libro apasionado en el sentido de que he disfrutado mucho escribiéndolo y espero haberlo transmitido también en las, digamos, en las páginas, ¿no? Pero es verdad que tienes toda la razón. Yo no tengo ninguna cuenta pendiente con Franco, ni tengo que rendir cuentas, ni tengo que ajustar ninguna cuenta pendiente con él, ¿no? Ni con el régimen, ¿no? Yo soy un hijo de la democracia y un hijo de la transición y, por tanto, mi acercamiento a la figura de Franco es verdad que no puede ser impersonal, sí, evidentemente, claro. ¿no? Sí, de hecho, hay mucho de personal, tú también lo has dicho, ¿no? En el libro, entre otras cosas porque está también vinculado a un momento de escritura particularmente en el que estoy yo más presente de lo que, incluso de lo que yo querría estar, ¿no? Porque lo tuve que escribir convaleciente de una enfermedad. De hecho, este libro habría podido ser perfectamente un libro póstumo, ¿eh? Tengo la suerte de estar aquí presentándolo, pero no, estuvo cerca de ser un libro póstumo porque lo escribí convaleciente de una enfermedad bastante grave, ¿no? Por suerte ha salido bien la cosa y puedo estar aquí hoy con vosotros presentándolo, ¿no? Pero es verdad que en cierta medida mi acercamiento no ajusta cuentas, e incluso fíjate, y perdona, ajusto cuentas muchas veces más con la historiografía que con la figura en sí. Exacto. Es decir, me acerco más a los historiadores y a los biógrafos que a la propia figura de Franco. E incluso me acerco a aspectos que son, que son abiertamente problemáticos en el terreno de la historiografía. Lo habrás visto bien y lo verán, digamos, los lectores cuando se acerquen al libro. Yo, por ejemplo, uno de los elementos que pongo en cuestión en este libro es la adjetivación de franquista de la violencia de la guerra civil, al menos de la del verano de 1936. Es decir, que no se le puede atribuir a Franco la omnipresencia, la omniscencia y la omnipotencia de que sea responsabilidad suya, a pesar de que esto es una imagen como muy recurrente en los medios de comunicación y en la opinión pública. Hoy mismo abres el periódico y te encuentras que Queipo de Llano es responsable directo de 45.000 muertes. No, esto es un poco más complejo, evidentemente, ¿no? La agencia de las políticas de ocupación es infinitamente más complejo que la atribución, digamos, a un master plan represivo evidenciado, ideado por una sola persona. Pero es que además, antes de que Franco, y esto es una idea que no es mía, que es de José Luis Ledesma, que está aquí presente en la sala, antes de que Franco sea erigido en jefe del gobierno del Estado y generalísimo de todos los ejércitos, es muy difícilmente atribuible a su persona la violencia previa, es decir, se le puede atribuir, digamos, la responsabilidad en el avance del Ejército del Sur, en el avance por Extremadura, etcétera, etcétera, o incluso la represión política en Andalucía o en el norte de África, pero no la de Galicia, pero no la de Aragón, pero no la de Castilla, ¿no? Entonces, esa adjetivación, ¿no?, tan fácil, tan simplona, de franquista, de esta violencia, en un territorio en el que el 80% de las víctimas civiles se asesinan al inicio de la guerra, es decir, cuando Franco aún no es generalísimo ni jefe del Estado, claro, a mí sinceramente me deja insatisfecho, ¿no? Y también ataco ahí. Yo quiero decir, yo creo que este libro, cuando se acerquen a él los historiadores, digamos, de la represión franquista, no les va a gustar. No les va a gustar. Pero es que, yo es que no me caso con nadie para estas cosas. Yo me caso con una idea que yo tengo de la profesión y una idea que tengo de cómo hacer historia, y es que no la entiendo de otra manera, de verdad. A mí me parece que es una mirada muy honesta. Y hay algo ahí generacional que tú dices, porque yo estaba pensando cuando estabas hablando tú, claro, nosotros lo vivimos, lo sufrimos, y quizá sea un espejo también de lo que nos pasa a nuestra generación en relación con la transición.
digamos, digo que también tenemos esa mirada ahora un poco así, que ellos se enfadan muchísimo porque dicen, bueno, estos chicos están, no sé qué. Claro, o sea, o sea, que en el fondo es un juego de espejos muy interesante Sí. desde el punto Bueno, de vista... hay un comentario tangencial, ¿no? Pero que en ese último capítulo de Criminalísimo, cuando hablas, digamos, de movimientos, digamos, críticos, ¿no? Y señalas a los indignados y al 11M, dices que su objetivo y su crítica nunca fue Franco, fue la transición, Sí, ¿no? Lo cual quiere decir que hay un relevo generacional en la manera de mirar hacia atrás, cosa completamente, por otro lado, lógica, ¿no? En cierto sentido. Bueno, es que yo creo que tiene que ser así. Sí, sí. Claro. Es decir, es que también en cierta medida, ya no solamente para mi generación, el otro día leía la última encuesta que hablaba precisamente al hilo del debate de la nueva ley de memoria democrática, ¿no? Sobre cuál era el resto, lo que quedaba de la imagen pública de Franco, y el titular era, que es para no sé quién, algún entrevistado que habían encontrado, que Franco fue un dictador que se pasó 3 pueblos, ¿no? Claro. Defina usted lo de los 3 pueblos. Yo entiendo también, evidentemente, que es difícil cuando te ponen una cachofa delante, ¿no? Decir una cosa inteligente, ¿no? En mitad de la calle, pero bueno, en cierta medida, seguramente es revelador del hecho de estar dejando ya realmente la figura de Franco como materia exclusiva de historiografía y ya no tanto del debate público. Volviendo a la idea nuclear del libro sobre el providencialismo y cómo él se entiende como un ser elegido por Dios, hay una cierta, la pregunta tiene, creo, complejidad, ¿no? Una cierta simbiosis con la propia dictadura, esto mismo de Queipo en la Macarena, ¿no? Y por tanto hay una cierta osmosis, ¿no? con la propia dictadura. Y a su vez eso tiene un reflejo en toda la evolución de esa transición y la lectura que se hace del franquismo en relación con las personas más vinculadas a la dictadura en esos años inmediatamente posteriores a la dictadura. Sí. ¿Hay algo de eso ahí detrás? Porque, Yo creo que sí. Porque esto explica muchas cosas. Que no haya condenas explícitas de una determinada parte política del país al franquismo, más allá de... Porque al final son 47 años lo que pasa hoy detrás, ¿no? O sea, quiero decir, esto es un tema, digamos, muy sustancioso, porque claro, en el momento, y ahí iríamos a lo de la idea de la anti-España, claro, si yo represento lo que Dios quiere para este país, los otros son agentes del diablo, o sea, no quiero decir, claro, o sea, y el relato ese continúa, o sea, no es un tema solo de la guerra, sino en la dictadura y la instrumentalización de la misma, ¿no? Sí. Y claro, eso sí es un virus, digamos, para la idea nacional y para toda la construcción de... Sí. Eso... Que me atrevería a decir que trasciende la propia figura de Franco, también hay que decirlo, ¿no? Quiero decir que en realidad Franco en este caso es un agente de una cultura política o de un conjunto de culturas políticas que parten de esta idea de la existencia de una verdadera España y de una anti-España que es necesario eliminar, purgar, depurar, reeducar hasta la última raíz, ¿no? Que es como yo titulaba un libro ya en 2008, ¿no? A mí hay una imagen que leí hace poco que creo que la propuso Enric Juliana, el periodista de La Vanguardia, hablando precisamente del franquismo y Franco, ¿no? Hablando alrededor de la exhumación, ¿no? Que decía, estoy citando de memoria, pero yo creo que es interesante, que lo que queda más en España, se puede estar de acuerdo o no, evidentemente, ¿no? Pero que lo que queda en España no es tanto Franco cuanto el franquismo, de la misma manera que los isótopos radioactivos quedan en el aire más tiempo que el elemento que genera la radiación, ¿no? Bueno, es una imagen, ya sabemos que Juliana tiene esta tendencia a las imágenes, ¿no? Como muy espectaculares y puede funcionar o puede no funcionar, ¿no? También es verdad que, curiosamente, y por llevarlo un poco a la broma, por aligerar un poco también la cuestión, es muy interesante ver, y yo tampoco le concedo mucha importancia historiográfica, pero bueno, me dio mucha curiosidad ver que, bueno, pues en buena parte de los memes y del debate público, así un poco de broma, se hablaba de que la pandemia
pandemia de 2020 del coronavirus había sido el resultado de haber sacado a Franco de la tumba, ¿no? Eso no lo había visto. Sí, bueno, sí. Eso es porque no tienes cuenta en Foro Coches, Mercedes, pero yo si quieres te abro una invitación. Lo que quiero decir fundamentalmente con esto es que sí que existe seguramente una clarísima identificación de Franco como agente de esta utopía política para España propia de la contrarrevolución de los años 30, que después evoluciona, que paulatinamente puede más o menos aceptar la crítica, el contraste, etcétera, etcétera, que va mutando evidentemente, pero que parte de una identificación muy importante de la identidad nacional con una determinada parte, con una determinada comunidad nacional que sería la vencedora en la guerra civil, por mucho que después eso evidentemente evolucione con el paso de las generaciones, como muy bien demostró Santos Juliá, todo hay que decirlo, ¿no? Esto también ha determinado, perdona así brevemente, Antonio, ha determinado la elección editorial de este libro. Los colores de la portada fueron realmente un producto de un largo debate con María Cifuentes y con Joan Terrida, los editores, ¿no? Porque no terminábamos de decidirnos si utilizar o no los colores de la enseña nacional en la portada, ¿no? En cierta medida viene a ser el reconocimiento de algo que pasó realmente, que era esta apropiación, ¿no? Esta apropiación de las enseñas nacionales y en cierta medida también de la identidad nacional por una parte, por solamente una parte de España que es la vencedora, como por otra parte pasa también en Grecia después de la guerra civil, como por otra parte pasa en Italia después de... En realidad es un resultado de una guerra civil, fundamentalmente, claro. Sin duda. Bueno, llegamos a la parte final de esta presentación. Yo no quisiera dejar de dar la posibilidad, si alguien quiere intervenir, caballero. Sí. No sé si hay... No he leído el libro, pero tu defensa es apasionante. Muchas gracias. Brillantísima, crea adicción. Y hay montones de cosas que me gustaría, preguntarte. Una de ellas es que... Espere, haga la pregunta ya con el micrófono y así le oyen en casa también. Ah, sí, para el streaming. Digo, sí. sí. De la misma manera que hay sugerencias muy divertidas como la inexplicable, adhesión de Franco al Real Zaragoza, lo cual se puede explicar porque fue cadete de esa academia, incluso creo que director de esa academia. No, fue el fundador. O fundador, con lo cual pues es normal que adorase desde la Pilarica hasta el equipo de fútbol, ¿no? Luego también pedirte que hagas una reflexión quizá menos seria. Esto no quiere decir que no comparto el chiste, pero llamarle a Lola prensa rosa igual es correcto a partir del 75. Pero antes del 75 probablemente no sea muy correcto el término rosa, porque esa sería, digamos, otro tipo de prensa, de vale, que obviamente podemos discutir, ¿no? Porque precisamente encarna los valores de una clase media, que es la que teóricamente accede ahí. Y eso enlaza con un discurso que hace Roland Barthes, justamente a propósito de la moda, cuando descubre que las revistas de moda francesas no solamente son revistas que venden libritos, sino que conforman el ideal de la clase media francesa. Qué bueno. Es decir, le dicen a las mujeres cómo tienen que recibir, cómo se tienen que vestir, qué cosas tienen que hacer para cenar, dónde tienen que ir de viaje o a qué colegio deben llevar a sus hijos, ¿no? Pero quitando estas dos pequeñas anécdotas, a mí hay dos capítulos o dos ideas que has soltado que me parece que no nos podemos ir de aquí sin que nos digas algo. Una de ellas, que es teóricamente la fácil, ¿no? Sería el que explicases no solamente por qué crees tú que él no fue la figura destacada del golpe, sino que sencillamente se suma oportunistamente, y de todas las biografías a las que has leído, ese hallazgo, ¿a quién se lo atribuirías tú? Y la segunda y más importante, mi pregunta, porque me ha suscitado muchísimo interés, es que oyéndote parece que Franco realmente era un genio. Y yo no discuto que pudiese ser un genio, pero como siempre lo he dudado, no discutido, dudado, porque me parece que no tenía el referente formal o intelectual, por ejemplo, de José Antonio, del que se podía suponer que había leído a Pareto y a los máximos teóricos del fascismo y que por lo tanto tenía la cabeza llena de ideas. En Franco, esa figura, que a lo mejor fue genial, pero a mí no me cuadraba que Franco fuese genial. Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién lo hace genial? Yo creo que una de las personas que lo hacen genial, en la genialidad que nos ha transmitido la posteridad, es su mujer. O sea, su mujer es la que lo hace católico, meapilas, intentar emparentarlo con los Borbones, más allá de que hubiese sido el rey Alfonso XIII padrino de su boda, etcétera, etcétera. O sea, ella como asturiana de clase media alta, con enormes pretensiones,
probablemente le come la cabeza, como se diría, en tu generación, para que haga cosas que no estaban en su ideario, digamos, de militar. Incluso hay montones de reflexiones brillantísimas sobre cómo podía haber afectado la figura del padre sobre él, ¿no? Sí. O sea, es decir, cómo es el padre el que castra al hijo y no al revés. Y extrañamente nos parece siempre muy interesante que haya tanta, digamos, apología de la relación padre-hijo y no de la madre, cuando probablemente en términos freudianos sería apabullante tirar de la madre de Franco en su construcción. Sí. Pero todo esto viene, para que yo te pregunte, una de las personas que probablemente construyó su discurso es su mujer, es Carmen, Polo de Franco. Pero no hay un sacerdote, un jefe militar, un primo, un amigo, un cuñado, un portero, un chofer. No hay alguien, en lo que además en la filmografía española de la posguerra también se ha insistido mucho, incluso en esas figuras, ¿no? Un poco aleatorias. Pero no hay, digamos, como la cabeza pensante, que es esa persona que en un momento determinado le dice, ahora mismo lo importante es el eje alemán. El eje alemán ha perdido, ahora lo importante es los Estados Unidos. Estados Unidos sí, pero no, ahora lo importante es el Vaticano. Sí. El Vaticano sí, pero no, ahora lo importante es... O sea, ¿tú te has hecho esa pregunta? O sea, ¿podríamos investigar quién fueron esos referentes intelectuales que o bien por escrito o bien en directo, jugando al dominó o a las cartas, están en Generalísimo? Sí, bueno, a ver, primero de todo, muchísimas gracias por las 3 preguntas, creo que me han salido. Voy a intentar responder a todas, ¿vale? A ver si me voy acordando un poco, porque iba hilando las respuestas, pero después la siguiente pregunta era todavía más interesante que la anterior, entonces ahora ya no recuerdo. Voy a empezar por la última, que es la que tengo más fresca. Hay una serie, más allá de su mujer, cuyo ascendente sobre el Generalísimo es enorme. Yo no creo, sinceramente, que fuese genial. Si la genialidad se mide en términos de éxito personal, sí que podríamos asumir que fue un hombre de éxito, ¿no? Pero genial en términos intelectuales, desde luego no, al menos lo sabemos perfectamente después, cuando se abrió el Pardo, se vio que no tenía libros, que prácticamente no leía, el comandante del Azor decía que el único libro que tenía en el camerino era una historia natural para reconocer los peces que pescaba, que realmente leía muy poco. Cuando se reintegra digamos, al patrimonio público el Pazo de Meirás, lo que se encuentran ahí pues, es que los libros que quedan en la biblioteca son los de la Emilia Pardo Bazán, que no son suyos, que Franco prácticamente no tenía biblioteca. Lo dice mucha gente, que Franco leía poco, que no le interesaba demasiado la lectura ni la formación teórica, ¿no? Pero sí que hay una serie de personajes, ¿no? Cercanos y cercanas a Franco, que moldean seguramente mucho su perspectiva y su modo de ver el mundo, ¿no? Cronológicamente los podríamos ubicar seguramente en varios espacios, ¿no? Primero el de la Guerra Civil, o incluso antes de la Guerra Civil, pero sobre todo durante la Guerra Civil, ¿no? donde Martínez Fuset es fundamental desde mi punto de vista, en su concepción estratégica, en su concepción, digamos, de hacer la guerra. Franco pasa de un modo de hacer la guerra de frente estrecho, ¿no? Porque además Franco no pudo estudiar el curso de Estado Mayor porque estaba sobrecapacitado para entrar en la escuela de Estado Mayor. Entonces, cuando, por ejemplo, él reprime la huelga general de Asturias en el 34, lo hace como asesor áurico del ministro, ¿no? No puede hacerlo como jefe del Estado Mayor porque no está capacitado, está sobrecapacitado para ser jefe de Estado Mayor, ¿no? En ese contexto, él no ha aprendido, digamos, o tiene menos rudimentos de la guerra en frente amplio, es muy experto en la guerra de frente estrecho, de aguada, ¿no? Como dice él, y Martínez Fuset le ayuda mucho, ¿no? Y algunos otros militares le ayudan a ampliar la concepción militar, ¿no? Es muy importante también en su vida Carrero Blanco, sin lugar a dudas. Bueno, en fin, sus biógrafos, Toussaint le llamaba la eminencia gris del régimen, y seguramente lo era, seguramente era quien en buena medida le ayudó a marcar la línea política y le reafirmó muy fuertemente en la única, o al menos una de las grandes convicciones políticas de Franco, que el propio Franco defendió de manera férrea frente a su mujer, que es la cuestión sucesoria. Es decir, la decisión de haber elegido a Juan Carlos, que habría sido personal de Franco y apoyada evidentemente por Carrero Blanco o instada por Carrero Blanco, contradecía la de la Cámara del Pardo,
Vicente Gil, el marqués de Villaverde, la propia mujer, etcétera, que querían coronar a la nieta, ¿no?, a Carmen, y sin embargo Franco y Carrero Blanco se mantienen firmes en su decisión, ¿no? Y, Tener un bisnieto de Alfonso XIII en la familia. claro, era redonda, ¿no? Y después uno de los que he nombrado, yo sí que creo que tiene un ascendente muy importante en el tramo final de su vida, que es el médico personal, Vicente Gil. Eso hay muchos testimonios que lo identifican como una de las personas con las que realmente más confianza tiene. Sin embargo, en este radar siempre queda fuera de radar una persona que en la vida de Franco es fundamental, que es uno de sus ejes vitales, su hija. Su hija es seguramente una de las personas que más influyen y más directamente influyen en las decisiones de Franco, en el modo de ver el mundo de Franco, en cómo se presenta al público y cómo deja que el mundo pase también por él, ¿no? Y desde ese punto de vista, la figura de Nenuca yo creo que no ha sido lo suficiente. Sí que hay un libro que escribieron, creo que Paine y Palacios, a partir de las conversaciones con Nenuca, ¿no? Que es un libro muy interesante, con bastantes, digamos, sesgos, por supuesto, todos tenemos sesgos, por supuesto, pero que es un libro muy interesante y que resitúa precisamente la importancia que tiene la hija como gran depositario de los afectos personales de Franco, ¿no? Esa parte que los biógrafos casi siempre han negado de él, que fuese una persona afectuosa, que amase, ¿no? Bueno, yo también, en cierta medida, suena un poco raro, ¿no? Pero tiendo también a reivindicar esta relación padre-hija, ¿no?, que es posiblemente de hija biológica, dicen ahora también que de hija adoptiva, ¿no? Bueno, independientemente de lo que fuese, era una relación de amor sincero, ¿no?, que influye también mucho en la propia construcción del propio Franco y de la agencia de su poder, ¿no? ¿Cuál era la anterior pregunta, si la recuerdas? La respuesta de la segunda es tan brillante que se me ha olvidado la primera. Alguien seguro que la recuerda. Por cierto, me ha gustado mucho. No, esa es la primera. La cuestión de la prensa rosa es verdad, y tiene usted toda la razón. En realidad es un tic lingüístico, ¿eh? Es que no habría que llamarla prensa rosa, habría que llamarla prensa monárquico-legitimista de amor y lujo, ¿no? Que es como la llamaba mi abuela, la prensa del amor y lujo, ¿no? Que es fundamentalmente una prensa conservadora, monárquica por antonomasia, asentadora evidentemente de las aspiraciones de las clases medias y no solamente de las medias, de las bajas, porque el Ola pone, como decía, 3 millones de ejemplares cada semana en el mercado, y eso lo lee la señora, pero luego la señora se lo pasa a la criada y la criada se la pasa a otras criadas, ¿no? Quiero decir, en realidad el rango, esto lo sé gracias a Javier Muñoz también, que presenta en la sala, ¿no? El rango, digamos, de expansión de una publicación como el Ola es exponencial, ¿no? Y es una pasada, pero lo agradezco mucho, ¿no? Seguramente es verdad que sea a partir más de los años 70-80 que cabe hablar de esta parte como más banal y sensacionalista, porque de hecho durante los años del régimen es prensa política. Frívola per se. Exacto. Es prensa política. Era lo del Real Zaragoza. No, eso también era parte del anecdotario. Había una tercera que era ya de las serias antes de pero se me ha olvidado. Bueno, pues muchísimas gracias. Una última pregunta antes de... esta reunión, ¿no? Que me intriga siempre cómo estos personajes, Franco, el rey emérito y tantos otros, pueden parecernos ahora absurdos, ridículos, increíblemente, cómo han podido convencer a las masas, a la gente y tal. ¿Por qué? O sea, es curioso, ¿no? Y entonces usted ha dado una razón que me convence bastante, que es lo de la providencia. Es decir, que es quizá lo más fuerte que puede apoyar a este personaje para que tanta gente durante tantos años pues le tenga como alguien que haya que considerar y que no es ridículo y tal, ¿no? Entonces, sin embargo, no ha hablado, yo no he leído el libro tampoco, evidentemente, pero no ha hablado de los mediadores, de la Iglesia, del papel que tuvo que tener la Iglesia, importantísimo, para transmitir la providencia a todo un pueblo que estaba educado en una formación religiosa
bastante profunda, ¿no? Entonces, si me puede explicar un poco esto, si me puede Gracias. aclarar esto, me vendría muy bien. Voy a ser muy breve también porque me acabo de acordar cuál era la segunda pregunta, que era la de Franco en el golpe de Estado. Y Franco entre febrero y julio de 1936. Pero respondo antes a la pregunta anterior, le agradezco mucho. Yo la verdad es que en el libro no he trabajado tanto a la institución eclesiástica porque me interesa mucho más allá, digamos, del credo eclesiástico y de lo que dice la jerarquía eclesiástica, me interesa mucho más la imagen, digamos, religiosa, divina, que no tiene que estar por fuerza mediada por la institución, el Vaticano o la Conferencia Episcopal, ¿no? Lo inasequible que has dicho. ¿Perdón? Lo inasequible. Exacto. Entonces, yo la Iglesia la he trabajado poco, otros lo han hecho mucho mejor que yo, hay maravillosas historias, estoy pensando en el tristemente desaparecido Feliciano Montero, ¿no? Que hicieron unas maravillosas historias sobre la Iglesia durante el franquismo, también Santos Julián, nunca lo suficientemente llorado, se acercó a la importancia que tuvo la Iglesia. Primero, como mecanismo de legitimación del régimen, no podemos olvidar que la entrada de Franco en Madrid, en la Iglesia de Santa Bárbara, es bajo palio y para un Te Deum, es decir, con una explícita legitimación eclesiástica de su poder, ¿no? De igual manera que estos mismos historiadores sobre los que yo me apoyo y que constituyen de alguna manera el núcleo historiográfico fuerte sobre estas cuestiones, también han identificado un progresivo desapego eclesiástico hacia el régimen, sobre todo en la segunda mitad de los años 50 y ya sobre todo en los años 60, hasta el punto que, esto Carrero Blanco lo dice en muchas ocasiones, Carrero Blanco está infinitamente preocupado, piensa que la mayor preocupación, el mayor problema que tiene España es la Iglesia Católica, ¿no? Porque ha pasado de ser el factor de legitimación no solamente del régimen, sino de su líder, es decir, de Franco en persona, ¿no? A convertirse en un factor de deslegitimación, ¿no? Por lo cual, la relación es variable, depende de dónde pongamos el foco. Si ponemos el foco en los años 60 y 70, veremos a una Iglesia que ya no es factor de legitimación, aunque siga habiendo aún restos, evidentemente, y trazas de legitimación. Si la ponemos el foco, evidentemente, en los años 30 y 40, veremos a una Iglesia adherida al relato de la cruzada, al relato de la reconquista, al relato de la expulsión de la anti-España. Y por terminar con la pregunta, sí. El régimen no recibe de buena gana que salga elegido Juan XXIII. No. Eso es un golpe a la línea de flotación, como si le hubiesen dado un premio Nobel de literatura a un franquista arrepentido de haberlo sido. Por ejemplo. Todos tenemos en mente. Por ejemplo. Escribía muy bien. Y sobre la cuestión de Franco en el golpe de Estado, claro, eso es una de las claves de lectura de este libro. A mí muchos de los lectores y de las lectoras me han señalado que el capítulo posiblemente más impactante es General, en el que habla de Franco durante la Segunda República, porque lo que muestra es a un Franco que no quisieron mostrar ni los agiógrafos ni los críticos, que es el Franco agente de la política republicana, el Franco general republicano. Claro, Franco se adhiere a la República a regañadientes, y porque la ley Azaña, que no existe como tal, que es un conjunto de leyes que después hemos conocido como ley Azaña, le pone en el camino de la reserva forzosa, ¿no? Entonces él tiene que aceptar e incluso jura lealtad a la República, como todos los militares de 1931, le molesta profundamente, se enfada profundamente por el cierre de la Academia General Militar, aquella que Azaña consideraba el juguetito de Franco, ¿no? E incluso aquí en el Ministerio de la Guerra en Madrid, claro, Azaña era jefe del gobierno y además ministro de la Guerra, ¿no? Pues se planta a quejarse profundamente y amargamente y sin embargo se mantiene leal a la República. ¿Hasta cuándo se mantiene leal a la República? Esa es otra de las grandes preguntas alrededor del golpe de Estado, que la han intentado desentrañar Ángel Viñas, la ha intentado desentrañar Paul Preston, la mayoría de los historiadores y de las historiadoras sobre la Guerra Civil Española. No podemos olvidar que Franco solicita la declaración del estado de guerra en febrero del 36 para que no se apliquen, no se implementen los resultados de las elecciones que dan el triunfo del Frente Popular en febrero del 36. Eso no se puede olvidar. A partir de ese momento, Franco se pone
de lado respecto a la República. Cuando se pone contra a la República es un poco más complejo. No podemos olvidar que uno de los epítomes que recibe, el de Mis Canarias 36, se lo pone precisamente, a Queipo de Llano, entre otros, por aquello de que no sabían si Franco estaba o no estaba adherido a la sublevación, que el propio Sanjurjo, cuyo accidente en Cascais fue uno de los tantos golpes de suerte, golpes en el sentido literal de la palabra, que llevaron a Franco a la cúspide del poder y a la cúspide del Estado, ¿no? Sanjurjo decía que Franquito era un generalito muy cuquito que siempre iba a lo suyito, ¿no? Y que hasta el último momento realmente, ¿en qué momento? Y esto es muy interesante también del carácter, ya termino, del carácter de Franco, ¿no? Franco se adhiere a la sublevación en el último momento. ¿Cuándo? Cuando los generales sublevados le hacen sentirse imprescindible. Y en ese momento Franco solamente tiene dos velocidades, apagado o máximo. Quiere decir, o no se adhiere o tiene que ser el líder. O no se adhiere o tiene que ser tan imprescindible que se convierta, digamos, en el líder en el que encabece la sublevación, ¿no? Hasta el punto, tan exitoso es eso, que cuando en Salamanca, en la finca de toros de Salamanca, los días previos al 1 de octubre, está reunido la Junta de Defensa Nacional, de la cual no forma parte Franco no forma parte de la Junta de Defensa Nacional. Emilio Mola, se levanta de la mesa diciendo: aquí, hasta que no haya un generalísimo, yo me vuelvo a casa y se acaba el golpe de Estado, ¿no? Y el generalísimo tiene que ser Franco, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Por una serie también de actos de suerte. Franco, eso no lo podemos olvidar, gracias al apoyo de Hitler y sobre todo de Mussolini, consigue pasar, no solamente él, a la península en agosto de 1936, sino que consigue pasar al único ejército, al único cuerpo de ejército, al único ejército que es el de África, con experiencia de combate en 1936. Es que frente a las milicias voluntarias que se están formando aquí, allá y acullá, y a los soldados de la reserva y a los oficiales que quedan junteros por la península, Franco pone en la península al único cuerpo de ejército, entonces aún no se llama cuerpo de ejército, con experiencia de combate, armado hasta los dientes. Sin eso no se puede entender, sin esa contingencia, sin Toledo, evidentemente, pero sin el hecho de que encabeza, gracias a Hitler y Mussolini, por cierto, Mussolini lo tiene muy claro desde el principio. Mussolini el único fascista. En España es el único fascista se llama Francisco Franco, lo dice Mussolini, que algo sabía de fascismo, ¿verdad? En ese momento, Franco se está pasando de ser el cuquito que iba a lo suyito al protogeneralísimo, ¿no? Y al final, el 1 de octubre, en realidad, no viene a ser sino la concreción de algo que ya se venía preparando en los meses anteriores. ¿Desde cuándo? Desde luego no febrero, desde luego no mayo, como algunos consideran. Yo creo que en la segunda mitad de mayo, principios de junio, es cuando él toma la decisión, digamos, de adherirse a la sublevación. Hay citas, es un telegrama o una carta al ministro de la Guerra ofreciéndose para parar. Hasta el último momento. En junio, me parece. En junio. Y también escribe una carta a Casares Quiroga diciéndole, yo lo que sé, alguien ha matado a alguien, ¿no? Sí, no, es que hasta el último momento. También es verdad que Franco, y eso es una característica, de verdad ya termino, que me enrollo mucho, para que luego digáis que no es un libro pasional, hay mucha pasión aquí. Franco tiene una clarísima aversión al riesgo, que luego no demuestra en la práctica, pero que sí que ayuda a entender algunos de los mecanismos de la toma de decisión de Franco, ¿no? Pero en tu libro dices que esa aversión al riesgo no es desde el principio. No. Cuando ya es general. Es que cuando es Que general. toque Claro, Tiene en África al principio no. Claro. Es casi temerario, de Claro. hecho. También es verdad que alrededor de la temeridad de Franco en África hay mucha literatura y poca contingencia. Aquí no podemos olvidar las crónicas del de Vivarrubi, ¿no? de Víctor Ruiz Albéniz, que fue después el abuelo del ministro Ruiz Gallardón, ¿no? Que enriquecía, cual caldo de gallina blanca, enriquecía las crónicas de los combates de Franco en el Rif, prácticamente para convertirlos, ¿no?, en grandes gestas heroicas. Luego también Franco se encargó de
de construir su propio mito. Franco, no podemos olvidar que tanto en el Diario de una Bandera como en algunas de sus publicaciones en la revista de tropas coloniales se atribuye a sí mismo el éxito de Alhucemas, gracias al cual se convierte en general de brigada, ¿no? Es decir, el general más joven de Europa, etcétera, etcétera, solamente a la altura de Napoleón, cuando en realidad el desembarco de Alhucemas es Primo de Rivera y Sanjurjo, fundamentalmente, y Franco está en el flanco izquierdo, le estalla una granada al lado, uy, ya el drama, ¿no? Le ha estallado una granada. Bueno, hay un enriquecimiento literario, también narrativo, que Franco utiliza para llevárselo después a Alfonso XIII para explicar sus ascensos, para ascender en el escalafón militar. Nos quedamos con ese soy yo, que enlazo con el aquí yo, que me parece que es un tema muy relevante, porque eso que has desentrañado de ese paseo por el Valle de los Caídos me parece muy revelador, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Compren el libro, lean el libro, diviértanse con el libro, mejor en primavera, porque yo sigo pensando que estas cosas en invierno pueden deprimir un poco en relación con... No, pues hay mucho, pero está muy bien es muy gracioso, hay cosas muy divertidas en el libro, ya lo veréis. Pero efectivamente, y regálenlo por Reyes, que al final es de lo que se trata también, cuando uno escribe libros, para que se lean, y más cuando están tan bien narrados como este de Javier Rodrigo. Y también editados por Galaxia. Y también editados, como siempre, por María y su equipo. Muchísimas gracias, Mercedes. Esta es tu casa, ya sabes. Un placer. Cuando quieras. Javier, gracias por habernos elegido. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Y a los que nos siguen en casa también, muchas gracias por seguirnos. Es que en internet, si no sé...